A veces la clave para que un hombre despierte de su letargo, de esa inercia emocional que lo mantiene anclado en la comodidad de lo conocido, no reside en la confrontación directa ni en la manipulación estratégica, sino en la elocuente ausencia de la mujer que alguna vez fue su constante, su punto de anclaje, su refugio incondicional. Inicialmente esta percepción de vacío no se manifiesta de forma abrupta ni con una claridad ensordecedora. En los albores de la separación, en esos primeros días donde la novedad de la soledad aún no ha calado hondo, es posible que la indiferencia sea su primera coraza, una fachada de inalterable continuidad en su rutina diaria. Él proyecta una imagen de autosuficiencia, como si la partida de ella careciera de cualquier trascendencia en su universo, como si su bienestar no dependiera de la presencia de otro ser. Sin embargo, en las profundidades inescrutables de su ser, en ese espacio íntimo donde las verdades más incómodas residen, una disonancia comienza a resonar, un inquietante murmullo que se filtra a través de las grietas de su autocomplacencia. Es un sonido sordo, una melodía desafinada que lo impele a una introspección forzosa, a una retrospectiva de los instantes compartidos, de los recuerdos que creía olvidados. Es porque cuando una mujer imbuida de autenticidad y un profundo amor propio, decide trazar una nueva ruta lejos de él con la determinación de quien se dirige hacia un horizonte más prometedor, su esencia, su energía vital, permanece en el ambiente, suspendida como un eco inmaterial, como un rastro de perfume que se niega a desvanecerse. Aunque sus labios permanezcan sellados, atrapados en el orgullo o la negación, y sus acciones no evidencien de forma explícita su sentir, él lo percibe. Percibe el sutil pero innegable viraje en la dinámica de su existencia, un cambio que sin previo aviso desarticula su equilibrio interno, dejando una sensación de desamparo, de descolocación que no logra descifrar, una pieza faltante en el rompecabezas de su vida que antes ni siquiera notaba. Antes de adentrarnos en la compleja telaraña de sus emociones, en ese laberinto de sentimientos encontrados que comienzan a gestarse en su interior, es imperativo que tú, la protagonista indiscutible de esta narrativa de transformación, comprendas un axioma fundamental, una verdad inalienable. Tu valor intrínseco, ese tesoro incalculable que reside en lo más profundo de tu ser y que no depende de factores externos ni de la aprobación de nadie más. Es un valor inherente e innegociable que te define más allá de cualquier relación o circunstancia. Durante incontables años, una cantidad alarmante de mujeres internalizaron una medida distorsionada de su propia valía, una escala de medición que, de manera errónea, la condicionaba a la aprobación y la atención masculina. Esta errónea concepción, arraigada en patrones sociales y culturales, las condujo a silenciar sus verdaderos anhelos, a reprimir sus voces internas, a resignarse a vestigios de afecto, a migajas emocionales que apenas si nutrían su espíritu. Se vieron obligadas a aguardar con una paciencia inagotable por respuestas que se desvanecían en el horizonte de lo inexistente, promesas vacías que nunca llegaban a materializarse. Louise Hay, una luminaria en el campo del crecimiento personal y la sanación emocional, articuló esta verdad con una lucidez impactante, casi profética. Lo que tú crees sobre ti misma se convierte en tu experiencia. Esta afirmación, tan simple como profunda, revela el poder creador de nuestras convicciones. Si la creencia arraigada en tu interior es que el afecto genuino, el amor verdadero exige una lucha constante, un esfuerzo incansable, entonces, de manera inexorable, esa será la realidad que atraerás hacia ti, la dinámica que se repetirá en tus relaciones. Si tu convicción reside en que el amor es sinónimo de sacrificio, de abnegación personal hasta el agotamiento, entonces te verás inmersa, una y otra vez, en dinámicas interpersonales donde tu entrega, tu dedicación superará con creces la reciprocidad, dejando un desequilibrio palpable. Permanecer en un vínculo donde tu pareja ignora la fortuna de tenerte a su lado, donde tu presencia es dada por sentada, convertida en un elemento decorativo de su vida, es un mensaje tácito que le susurra al alma de ese hombre. No hay necesidad de que te transformes, de que evoluciones. Mi conformidad es suficiente, me conformo con esto, con lo que me das, por poco que sea. Sin embargo, el alma, en su intrínseca sabiduría y en su anhelo de plenitud, se niega rotundamente a la resignación. Por el contrario, clama con una vehemencia que a menudo es ahogada por el estruendo de la rutina, por el ruido de las expectativas externas. Suscríbete a Código de Atracción para descubrir más sobre cómo alinear tus creencias con tu verdadero valor y manifestar relaciones que te nutran, no que te drenen. Aquel hombre al que le ofrendaste cada fragmento de tu ser, cada ápice de tu esencia, cada resquicio de tu tiempo y tu energía, se habituó con una pasmosa facilidad y una desarmante naturalidad a tu perpetua disponibilidad. Tu comprensión inquebrantable, esa capacidad de entender sus silencios y sus complejidades, tu afecto sin fisuras capaz de abrazar sus defectos y virtudes,
y tu paciencia inagotable que te permitía esperar sin desfallecer. Todo ello se convirtió en una constante inamovible en su universo, un paisaje familiar que no apreciaba en su justa medida. Y es crucial entender que no era porque él lo mereciera con creces, no era un reconocimiento a su propio esfuerzo o valor, sino porque tú, de forma inconsciente y movida por patrones arraigados, confundiste la devoción con la resistencia, el amor verdadero con la capacidad de soportar cargas ajenas, de aguantar situaciones que mermaban tu espíritu. Inevitablemente se alcanza un umbral, un punto de no retorno en la vida de una mujer, en el que la dádiva sin retorno, la entrega unilateral y constante, se vuelve una carga insostenible, un peso abrumador que aplasta el alma. Y esto no sucede porque el afecto se extinga de repente, como una llama que se apaga, sino porque el amor propio, esa chispa sagrada que reside en cada ser, comienza a florecer con una fuerza inusitada, con una vehemencia que exige ser reconocida y nutrida. Es en ese instante preciso, en ese punto de inflexión ineludible, cuando él, sumergido en su propia realidad, lo siente con una claridad que antes le era ajena. Cuando tu voz se silencia, cuando tus preguntas cesan y tu preocupación se retira, él percibe el eco de tu mutismo, un vacío que antes llenabas con tu presencia. Cuando tu insistencia se desvanece, cuando dejas de buscarlo, de proponer, de luchar por el vínculo, él inicia la búsqueda, incitado por una inexplicable inquietud, por la necesidad de llenar un hueco que antes ni siquiera notaba. Y cuando tu ruego de presencia se disipa, cuando dejas de implorar su tiempo y su atención, él comienza a añorar la vitalidad de tu energía, esa chispa que le dabas y que ahora se ha retirado, dejando una penumbra. Porque, como Louise enfatizaba con recurrencia en sus enseñanzas, con la sabiduría que solo la experiencia y la profunda introspección pueden otorgar. En el momento en que tu vibración se transmuta, cuando tu energía interna cambia de frecuencia y se eleva, la totalidad de tu entorno comienza a reajustarse, a encontrar un nuevo equilibrio. Como fichas de dominó que se reacomodan para formar una nueva figura. No existe la necesidad de coerción, de forzar situaciones o voluntades, ni de manipulación, de tejer estrategias para obtener un resultado. La única acción requerida es la liberación, el acto sublime de soltar aquello que ya no te sirve, aquello que te ata al pasado, y la sanación, un proceso profundo y transformador que te permite reconstruirte desde las cenizas. Y la sanación es fundamental comprenderlo con la mente y el corazón, no siempre se manifiesta en lágrimas derramadas, en el llanto inconsolable que a menudo asociamos con el dolor. En ocasiones, sanar es esbozar una sonrisa silenciosa, una mueca de autocomplacencia que emana desde lo más profundo del ser, una alegría íntima que nadie puede arrebatarte. Sanar es observar el dispositivo móvil sin la expectación febril de un mensaje que nunca llega, es la libertad de no estar atada a una pantalla. Sanar es apagar el teléfono y, paradójicamente, encender tu propia luz interior, tu propia chispa de vitalidad, reconectando contigo misma. Sanar es despojarte de la interrogante constante, casi obsesiva, sobre por qué él no te elige, por qué no te valora, y en su lugar comenzar a elegirte a ti misma con una determinación inquebrantable, priorizando tu bienestar por encima de todo. Este acto de tomar distancia, de establecer un margen, de crear un espacio sagrado entre tú y el otro, no es un castigo ni para él ni para ti. Es en su esencia más pura, una manifestación sublime de amor propio, de respeto hacia tu propia existencia. Cuando este proceso se gesta desde un lugar de plena conciencia, desprovisto de resentimiento o ira, de esas emociones corrosivas que te atrapan en el pasado, su resonancia es completamente diferente. No es una retirada estratégica, una huida cobarde, sino una evolución trascendental, un paso gigantesco hacia una versión más plena y auténtica de ti misma. Suscríbete a Código de Atracción para explorar el impacto de tu energía transformada y cómo la sanación te libera. Y créeme, con una certeza que roza lo absoluto, él lo percibe con una claridad incuestionable, una nitidez que atraviesa su orgullo y su aparente indiferencia. Porque el alma masculina, por más que se esfuerce en la distracción, en llenar su vida con ruido y actividades que lo alejen de la introspección, por más que se resguarde tras una fachada de inquebrantable fortaleza, reconoce de forma inequívoca cuando la frecuencia vibratoria de una mujer se ha modificado, cuando su esencia emana una energía diferente, más elevada, más auténtica. No logra discernir con precisión la génesis de este cambio, los intrincados procesos internos que te llevaron a esta transformación, pero la sensación de que ya no te posee con la misma certeza de antaño es ineludible. Es una incomodidad persistente, un desequilibrio en su universo que no logra ignorar. Es en ese preciso instante cuando se desencadena su contienda interna, un conflicto sordo que lo consume desde las entrañas, una batalla silenciosa entre lo que creía tener y la realidad de tu ausencia.
Porque él comienza a recuperar fragmentos del pasado, a desenterrar recuerdos que en tu ausencia adquieren una intensidad cada vez más acentuada, como fotografías que con el tiempo revelan detalles que antes pasaban desapercibidos. Los momentos en los que tu risa se fusionaba con la suya, creando una sinfonía de alegría, las incontables ocasiones en las que aguardaste su llegada con una paciencia admirable. La melodía de tu voz que ahora resuena en su memoria con una nostalgia punzante, la expresividad de tus gestos que ahora extraña con cada fibra de su ser, y la simple pero poderosa presencia de tu ser que llenaba cada espacio. Todo aquello que en el pasado fue subestimado, dado por sentado, ahora se transforma en un eco persistente que lo acosa, que lo persigue sin tregua, un fantasma de lo que pudo ser y ya no es. Y entonces en el escenario de su mente un fenómeno peculiar se despliega ante sus ojos, o más bien en su conciencia. Él no solo experimenta la punzante nostalgia de la mujer que poseyó, de la pareja que creyó tener bajo control. Su añoranza se extiende a la quietud que experimentaba en tu cercanía, esa paz que le brindabas sin que él lo pidiera, a la sensación de resguardo que le proveías, un refugio seguro ante las tormentas de la vida, a la validación que de forma implícita le otorgabas con tu sola presencia, haciéndole sentir visto y valorado. Porque cuando una mujer se ama a sí misma con una devoción inquebrantable, con una certeza que nace de su propio interior, irradia una confianza que se contagia, una seguridad que se convierte en un refugio para quienes la rodean, un faro en la oscuridad. Y cuando esa mujer con esa luz propia se desvanece de su panorama cuando su presencia física ya no está, esa seguridad que él sentía al tenerte cerca se transmuta en un abismal vacío, una carencia que lo desequilibra, que lo deja en un estado de desorientación. Y aquí reside el núcleo, la parte más crucial y liberadora de esta revelación. Tú no necesitas emprender acción alguna para que él experimente esta realidad, para que el peso de tu ausencia lo despierte. No es preciso que le escribas misivas desgarradoras para rememorarle lo que extravió, ni que publiques mensajes velados en plataformas digitales, llenos de indirectas que buscan su reacción, ni que te entregues a provocaciones calculadas que busquen infligirle un castigo. Suscríbete a Código de Atracción para descubrir el poder de tu propia presencia y cómo tu amor propio irradia confianza. Tu única y fundamental tarea es concentrarte en ti, en ese proceso de reconstrucción interna que Louise Hay, con su vasto conocimiento y su profundo amor por la humanidad, divulgó con una entrega inmensa. La afirmación personal, ese acto de reconocer y validar tu propio valor, el acto sublime del perdón tanto hacia ti misma como hacia aquellos que te hirieron, liberando el peso del rencor. La presencia plena en el aquí y ahora, anclándote en el presente y soltando las cargas del pasado y las ansiedades del futuro, y el respeto incondicional por tus propias emociones, validándolas y dándoles el espacio que merecen sin juicio. Todo ello constituye el sendero ineludible hacia la plenitud, hacia una vida auténtica y significativa. Porque mientras tú te transformas en silencio, con una determinación inquebrantable y una quietud que emana de tu nueva fortaleza, él se agita en su fuero interno, experimentando una conmoción que lo descoloca, un movimiento sísmico en su universo emocional. Y esto es fundamental comprenderlo, no es una mera coincidencia ni un capricho del destino. Louise Hay solía proclamar con convicción: cada pensamiento que albergas está tejiendo el tapiz de tu porvenir. Y tú, sin darte cuenta, con cada decisión consciente, con cada paso que te acerca a ti misma, has edificado un nuevo futuro desde el instante preciso en que decidiste cesar la persecución de quien no supo apreciar tu valor, de quien no reconoció la joya que eras. Este acto por sí solo ya ha alterado el curso de tu destino, ha reescrito las líneas de tu historia personal. Y cuando él presiente la inminente posibilidad de tu partida definitiva, de tu ausencia irreversible, algo se activa en su psique, algo que hasta ese momento permanecía dormido, letárgico, esperando el momento de despertar. Experimenta el miedo, aunque su orgullo, esa barrera autoimpuesta que lo protege de la vulnerabilidad, le impida manifestarlo de forma explícita. Siente la angustia, esa opresión en el pecho que lo consume, aunque se niegue rotundamente a aceptarla como parte de su realidad, prefiriendo ignorarla. Percibe el peso ineludible de tus pasos que se alejan, de tu figura que se desdibuja en el horizonte, y una interrogante punzante comienza a taladrar su mente. ¿Será acaso demasiado tarde para enmendar el error? ¿Habrá cruzado ya el punto de no retorno? Mientras tú te reconstruyes en un silencio elocuente con cada ladrillo de autoconciencia y amor propio, él comienza a percatarse, con una claridad que antes le era ajena, de que ya no ocupa el mismo lugar preeminente en tu universo, de que el epicentro de tu vida ya no es él. Porque cuando una mujer ha completado su proceso de sanación, cuando ha abrazado su verdadera esencia y ha recuperado su poder, su esencia no puede confinarse de nuevo en los espacios estrechos donde,
En el pasado se constreñía para ser aceptada, para encajar en moldes ajenos a su verdadera naturaleza, para complacer a otros. Y precisamente esto, es lo que lo sume en la más profunda de las perplejidades, en una confusión que lo desorienta por completo. Suscríbete a Código de Atracción para aprender a escuchar y responder a tu intuición, y a construir un futuro basado en tu propio bienestar. Él comienza a formularse interrogantes que jamás antes habían cruzado su mente, cavilaciones que lo obligan a enfrentar una realidad incómoda, un espejo que le devuelve una imagen que no le agrada. Revive conversaciones que en su momento consideró nimias, insignificantes, fragmentos de un pasado que creía sin importancia, pero que ahora cobran una relevancia inesperada como piezas clave de un rompecabezas. Tu forma particular de mirarlo, esa mirada que lo abarcaba y lo aceptaba tal cual era, la manera en que te dirigías a él con una autenticidad inquebrantable cuando tu presencia era genuina y no una mera extensión de su ego. Esa conexión que ahora se percibe lejana, casi inalcanzable, como un recuerdo difuso de un sueño. Y aunque sus labios permanezcan sellados, aunque oculte su sentir tras una máscara de indiferencia o de falsa fortaleza, algo en su interior se fractura cuando descubre que ha perdido el control, que la balanza del poder se ha inclinado irremediablemente hacia tu lado, que ya no puede manipular tus emociones como antes. Durante un lapso considerable, él se mantuvo en la creencia de que tu permanencia era un hecho inamovible, que siempre estarías allí incondicional, pasara lo que pasara, sin importar sus acciones. Pero ahora, en tu ausencia palpable, en ese vacío que dejaste tras de ti, se enfrenta a la incómoda verdad. La seguridad que experimentaba, esa sensación de estabilidad que le permitía actuar sin consecuencias, no emanaba de su propia fortaleza, de su capacidad para sostener el vínculo, sino que era un reflejo directo de ti, de tu entrega incondicional, de la energía inagotable que le proveías, de tu presencia constante y reconfortante. Y ese vacío, ese abismo que se ha abierto en su existencia, lo oprime con un peso inusitado, una carga emocional que antes no conocía. No se trata meramente de ego, ni tampoco de un simple orgullo herido que busca ser restaurado. Es una comprensión incipiente, aunque dolorosa, de que la situación se le ha escapado de las manos, que aquello que daba por sentado se ha desvanecido en el aire como humo entre los dedos. Es justo en este punto crítico, en esta encrucijada emocional donde innumerables mujeres suelen tropezar, cometer el error de regresar prematuramente. Justo cuando él, impulsado por la incipiente incomodidad de tu ausencia, por la necesidad de llenar ese vacío, comienza a buscar, ellas regresan con una celeridad que confunden con un indicio de cambio, con una señal de que él ha madurado. Pero Louise Hay, con su perspicacia habitual y su profunda sabiduría, fue tajante en su advertencia, un llamado a la conciencia que resuena con fuerza. No basta con que alguien retorne. Es imperativo que exista un reflejo inconfundible de transformación, porque de lo contrario, la historia se repite, el mismo ciclo se perpetúa, las mismas dinámicas tóxicas se repiten, aunque con un envoltorio diferente, una ilusoria capa de novedad que disfraza la falta de evolución. Es fundamental internalizar esta verdad con cada fibra de tu ser. Tu proceso de sanación, tu camino de autodescubrimiento y empoderamiento, no tiene como propósito su retorno, ni la reactivación de un vínculo pasado. Estás sanando para no volver a perderte a ti misma, para no extraviar tu esencia en el laberinto de las expectativas ajenas, para no volver a renunciar a tu propia felicidad por complacer a otro. Y esto, querida mujer, lo trastoca todo, lo cambia de raíz. Él comienza a percibir con una claridad que antes le era ajena, que sus antiguas tácticas ya no surten efecto en la manipulación de tus emociones, que sus juegos ya no te afectan como antes. Suscríbete a Código de Atracción para fortalecer tu amor propio y evitar recaídas en patrones pasados. Tu silencio, antes interpretado como debilidad, como una señal de sumisión, ahora posee una dignidad que resuena con fuerza, una elocuencia que lo desarma. Tu distancia, lejos de ser una estrategia calculada para provocar su reacción, para que te extrañe y te busque, se ha convertido en una necesidad intrínseca, un imperativo de tu ser que nace de tu propio bienestar. Y tu afecto, ese amor que antes fluía sin límites, sin condiciones, ya no se encuentra disponible para aquel que carece de la capacidad de sostenerlo, de nutrirlo con la misma devoción con la que lo recibía, de protegerlo con el mismo cuidado. Él empieza a sumergirse en un estado de profunda confusión interna, en un mar de dudas que lo consume, incapaz de comprender cómo pasaste de una presencia tan tangible, tan constante en su vida, a una lejanía tan abismal, tan inescrutable, como si hubieras cruzado una frontera invisible.
Y aunque se esfuerce en mantener su fachada de inalterabilidad, su mente es un torbellino de actividad, un incesante caudal de recuerdos que lo asaltan sin aviso, de imaginaciones que lo atormentan, de un sufrimiento silencioso que lo consume desde las entrañas, lejos de las miradas de los demás. Y tú, en contraste con su tormenta interna, comienzas a verte a ti misma con una mirada renovada, una perspectiva impregnada de autocompasión y gratitud. Te observas en el espejo y ya no encuentras el reflejo de la mujer que aguardaba, sumida en la incertidumbre y la ansiedad. En su lugar, emerges la mujer que se eligió a sí misma, con una determinación inquebrantable. La que aprendió a respirar sin la opresión de la ansiedad, a vivir sin la necesidad de un otro para sentirse completa. La que dejó de implorar explicaciones, de buscar respuestas fuera de sí misma, y en su lugar comenzó a escuchar sus propias respuestas, esas verdades que residían en su interior, esperando ser reconocidas y validadas. Porque cuando tomas la decisión inquebrantable de que mereces algo superior, algo que eleve tu espíritu y nutra tu alma, la vida en su infinita sabiduría comienza a desvelar puertas que permanecían herméticamente cerradas, simplemente porque tú persistías en llamar a la equivocada, insistiendo en lugares donde no había espacio para ti. Y él lo percibe cuando observa que tus reacciones ya no son las de antes, que la inmediatez ha sido reemplazada por una pausa reflexiva, por una calma que lo descoloca. Lo percibe cuando nota que tu atención ya no está focalizada en él, que su presencia no es el epicentro de tu universo, ni el motor de tus decisiones. Lo percibe cuando sus mensajes, antes capaces de generar una urgencia desmedida en ti, de acelerar tu pulso, ahora carecen de ese poder, de esa influencia. Porque tú ya no te encuentras en un estado de espera pasiva, de inmovilidad emocional. Has transitado a un modo de creación activa, de edificación de tu propia realidad, de diseño consciente de tu futuro. Y la mujer que moldea su propia vida, que construye su propio destino, ya no precisa de la validación externa para reconocer su valor, para sentirse completa y digna de amor. Esto lo descoloca por completo, lo desestabiliza, porque ahora eres tú quien detenta el poder, no para dominarlo, ni para infligirle un castigo por sus acciones pasadas, sino para decidir desde la plena conciencia, desde la sabiduría de tu propio ser. Para observar sin rogar, sin la necesidad de su aprobación, para amar sin entregarte por completo a aquel que carece de la capacidad de cuidarte con la misma delicadeza con la que recibes, de proteger tu vulnerabilidad. Y es precisamente ahí donde emerge la auténtica metamorfosis, el verdadero punto de inflexión en esta historia de transformación. Suscríbete a Código de Atracción para manifestar tu propia luz y atraer lo que mereces, sin esperar validación externa. Porque tu transformación, tu cambio interno, lo confronta directamente con su propia inmadurez emocional, con su notoria falta de compromiso, con sus evasivos silencios, sus excusas recurrentes, sus juegos de manipulación, esas estrategias que antes le funcionaban a la perfección. Todo aquello que en el pasado lograba ocultar tras una fachada de seguridad, de aparente invulnerabilidad, ahora le explota en las manos, dejándolo desprotegido, expuesto ante sus propias debilidades. Porque tú te has convertido en un espejo, un reflejo ineludible de su propia sombra, de aquello que necesita sanar en sí mismo. Y cuando una mujer se erige en espejo, cuando su sola presencia irradia una verdad incómoda, no necesita alzar la voz para proclamar su nueva energía. Esta por sí misma lo confronta con una fuerza superior a cualquier palabra, a cualquier argumento, a cualquier reclamo. Y él comienza a adoptar comportamientos que antes le eran ajenos, a manifestarse de formas que te resultan novedosas, incluso extrañas, intentando recuperar un terreno perdido. Te escribe mensajes, te llama con insistencia, te busca con una necesidad que antes no mostraba. Pero tú ya no te encuentras en un estado de espera, de ansiedad por su regreso. Porque has comprendido que el meollo de la cuestión, la verdadera enseñanza de todo este proceso, no reside en que él te elija, en que te dé su aprobación o su preferencia, sino en que tú elijas aquello que mereces experimentar en tu existencia, que seas la arquitecta de tu propia felicidad. Y si su regreso se materializa, si su figura vuelve a aparecer en tu horizonte, será desde una perspectiva completamente distinta, no desde la inercia de la costumbre ni desde el miedo a perderte de forma definitiva, sino desde la comprensión profunda de que contigo no se juega, que tu valía es innegociable, que no eres un objeto de manipulación. Porque aprendiste a amarte con una devoción inquebrantable, con una certeza que nace de tu propio interior, y eso, mi querida, es lo que verdaderamente lo transforma. No tu ausencia física, ni el silencio que dejaste tras de ti, sino la mujer en la que te convertiste cuando decidiste abandonar los espacios donde tu esencia era infravalorada, donde tu luz se apagaba lentamente, donde te sentías invisible. Y aún no hemos llegado al epílogo de esta travesía de transformación.
Existe un momento crucial, un punto de inflexión en su propio proceso, en el que él paulatinamente cesa la búsqueda impulsiva, esa necesidad de recuperar lo que perdió por mera inercia, y comienza a dirigir su mirada hacia su propio interior. Porque en este punto la narrativa ya no gira en torno a ti, a tu presencia o ausencia. Se trata del reflejo que le has legado, de la huella imborrable que dejaste en su conciencia, de la verdad que él ahora debe enfrentar en sí mismo. Suscríbete a Código de Atracción y experimenta la profunda transformación que nace del amor propio y la elección consciente. Una mujer que se ama a sí misma, que ha cultivado un profundo respeto por su ser, deja una impronta profunda en la conciencia de un hombre, una marca indeleble que lo obliga a la introspección. Porque lo confronta directamente con la totalidad de aquello que no ha sanado en sí mismo, con las heridas emocionales que permanecen abiertas, con todo lo que no supo preservar, con las oportunidades que se le escaparon de las manos por su propia inmadurez. Él comienza a evocar gestos que en el pasado ignoraba con una despreocupación asombrosa, como si carecieran de valor, sonrisas que no supo retener, que se desvanecieron por su falta de atención. Detalles que despreció y que ahora, en tu ausencia, adquieren una magnitud desmesurada, revelando su verdadera importancia. Y aunque su deseo sea avanzar, aunque intente distraerse con nuevas experiencias o relaciones, se encuentra con una sensación incómoda, persistente. La de haber poseído algo inestimable entre sus manos y haberlo dejado escapar por su incapacidad para manejar tal tesoro, por no saber qué hacer con la abundancia de afecto que le brindabas. Es en este punto donde se desata la verdadera contienda interna, no entre tú y él, ni en una lucha de poder, sino entre él y su propia conciencia, un conflicto silencioso que lo consume. Porque la energía que tú liberaste, lejos de desvanecerse en la nada, de disolverse en el aire, ha mutado su dirección, transformándose en un silencio elocuente, en un respeto inquebrantable por tu ser, en límites infranqueables que él no puede traspasar con la misma facilidad de antaño, barreras que antes no existían. Lo hizo y lo expuso con una claridad meridiana, una sabiduría que trasciende el tiempo. Cuando elevas tu valor personal, cuando reconoces y honras tu propia valía, comienzas a atraer relaciones que reflejan ese nuevo estándar, ese nivel de respeto y amor que has establecido para ti. Y lo que no lo refleja, lo que no está a la altura de tu nueva vibración, se aleja o se rompe, se desintegra. Y él lo percibe, lo siente con una intensidad inusitada, porque por primera vez tú no te encuentras en un estado de espera pasiva, aguardando su reacción, anhelando su aprobación. Estás inmersa en tu propio proceso de sanación, de autodescubrimiento, estás más conectada contigo misma que nunca antes, en una sintonía perfecta con tu esencia. Y mientras tú te expandes, floreciendo con una vitalidad renovada, con una luz que irradia desde tu interior, él se encierra en el laberinto de sus propias dudas, un prisionero de sus incertidumbres y sus miedos. Suscríbete a Código de Atracción y permítete sanar y elevar tu valor personal, atrayendo relaciones auténticas. Se interroga una y otra vez con una persistencia que lo agobia. ¿Por qué ya no lo miras con la misma admiración de antaño? ¿Por qué tu voz no lo interpela con preguntas insistentes, con reclamos que antes le eran tan familiares? ¿Por qué no estás reclamando ni suplicando ni insistiendo en su presencia? Y aunque no lo exprese verbalmente, aunque lo mantenga oculto tras una fachada de indiferencia, lo estás sintiendo como una pérdida real, una ausencia que va más allá de tu presencia física. No solo te perdió a ti, sino a todo lo que tú representabas en su vida, a todo el soporte emocional que le brindabas, porque él no extraña únicamente tu compañía. Añora el afecto incondicional que tú le dabas sin condiciones, esa entrega desinteresada que lo hacía sentir amado sin esfuerzo. Extraña la forma en la que lo mirabas cuando él no se lo merecía, esa mirada llena de fe y esperanza que le otorgabas incluso en sus peores momentos. Extraña tu fe inquebrantable en él, incluso cuando él mismo había dejado de creer en sí, cuando su propia autoestima estaba por los suelos. Y eso, mi querida, pesa más que cualquier silencio, más que cualquier distancia física, más que cualquier argumento o justificación. Y mientras él se detiene en ese espacio de desasosiego, donde nada parece encajar, donde las piezas de su vida no encuentran su lugar, tú continúas floreciendo no desde la ira ni desde el orgullo herido, sino desde la certeza inquebrantable que te ha brindado la comprensión profunda de tu propio ser. Porque entendiste que tu propósito en esta existencia no era ser elegida por alguien más, no era buscar la aprobación externa para sentirte validada. Tu razón de ser era recordar que ya eras suficiente, que tu valor no dependía de la mirada de otro, que tu amor no es escaso sino abundante e inagotable. Que tu ternura no es debilidad sino una fortaleza que te permite conectar con el mundo de una forma auténtica. Que tu entrega, esa capacidad de amar profundamente, no te hace menos sino más, te engrandece como ser humano.
Louisa enseñaba que todo amor, en su esencia más pura, comienza en el pensamiento, en esa pequeña voz interna que repite lo que tú crees que mereces, el guión de tu propia vida. Y tú, con una valentía admirable, cambiaste esa voz, dejaste de decirte que no eras suficiente, de creerte esa mentira, dejaste de creerte difícil de amar, de cargar con esa etiqueta. Dejaste de dudar de tu valor porque alguien no supo verlo, porque su ceguera emocional no te permitió ser vista. Y cuando eso ocurre, cuando una mujer modifica la raíz de su pensamiento, cuando transforma sus creencias más profundas, cambia toda su vibración, toda su energía se eleva a una nueva frecuencia. Suscríbete a Código de Atracción y descubre cómo la fe en ti misma transforma tu realidad y te empodera. Y esa vibración es fundamental comprenderlo, no puede ocultarse, no puede disimularse. Se siente, se respira, se percibe incluso a la distancia como una fragancia etérea que impregna el ambiente y lo transforma. Por eso él empieza a inquietarse, a sentir una desazón inexplicable no por tus acciones externas, ni por lo que haces en el presente, sino por lo que ahora representas en su universo. Ya no eres la mujer que necesita respuestas, que busca su validación o su aprobación. Eres la mujer que genera preguntas en él, en su mente, en su alma, en su conciencia. Y esa sensación, esa inquietud persistente lo persigue como una sombra que no puede sacudirse, porque se le cruzan recuerdos sin avisar, como flashes de un pasado que creía olvidado. Palabras que antes no valoró, que pasaron desapercibidas, ahora se le clavan en la memoria con una intensidad lacerante, revelando su verdadero significado. Silencios que ignoró hoy los escucha como gritos desgarradores, como clamores de auxilio de un alma que se sentía sola. Detalles que despreció ahora los busca en otras mujeres, en nuevas relaciones, y la frustración lo embarga al no encontrarlos, al descubrir que nadie puede replicar lo que tú le dabas. Y no es que no quiera volver, no es que no anhele tu presencia. La verdad es que no sabe cómo volver a una mujer que ya no es la misma, a una mujer que ha trascendido su antigua versión. A una mujer que ya no espera, que ya no está dispuesta a rebajarse por nadie, a doblegar su esencia para encajar en moldes ajenos. Porque tú no estás en pausa, en un estado de inmovilidad. Estás en expansión, creciendo con una vitalidad incontenible. Y eso no se finge, no se simula, es una verdad que irradia desde tu ser. Una mujer que se reconstruyó con amor, con una devoción inquebrantable hacia sí misma, ya no puede ser la misma que antes aceptaba cualquier cosa por el pavor a quedarse sola, por el miedo a la ausencia de un otro. Porque ahora sabes con una certeza inquebrantable que tu soledad no es un castigo ni una condena impuesta por el destino. Es un espacio sagrado, un santuario personal donde descubriste quién eres sin el reflejo de alguien más, sin la necesidad de un otro para definirte. Y ahí es donde su mundo comienza a tambalearse, a desmoronarse bajo sus pies porque tú ya no reaccionas igual, tus respuestas no son inmediatas, tu espíritu ya no se desordena por una promesa vacía, ni tus lágrimas brotan por alguien que no se queda. Y esa calma, esa serenidad que irradias, esa paz interior que te envuelve, lo desconcierta profundamente, lo deja desarmado. Porque ahora eres tú quien marca el ritmo de tu vida, quien decide los tiempos, no desde el ego, ni desde la necesidad de control, sino desde la claridad, desde la sabiduría que nace de tu propio ser. No tienes que hacer ningún esfuerzo por demostrar lo que vales, por probar tu valía, porque cuando lo sabes, cuando esa verdad está arraigada en ti, tu sola presencia lo expresa, lo proclama sin necesidad de palabras, de gestos grandilocuentes. Y eso es lo que ahora él no puede ignorar, lo que lo confronta con su propia realidad. Suscríbete a Código de Atracción para abrazar tu soledad como un espacio sagrado de autodescubrimiento y empoderamiento. Él siente que el tiempo corre, que tú avanzas con una determinación inquebrantable, con pasos firmes hacia tu propio destino, y que por más que intente recuperar terreno, por más que se esfuerce en volver a ser relevante en tu vida, hay algo en ti que ya no gira en torno a él, que tu universo no orbita alrededor de su existencia, de sus deseos. Y no sabe si es demasiado tarde para enmendar el error, si aún hay alguna posibilidad, pero una punzante sensación le susurra que sí lo es, que el punto de no retorno ha sido cruzado. Porque por primera vez la mujer que antes esperaba con paciencia infinita, que se conformaba con migajas, ahora elige, con una libertad que lo descoloca, con una autonomía que antes no percibía en ti. Y cuando una mujer comienza a elegir, a priorizar su propio bienestar, todo, absolutamente todo cambia, el equilibrio se altera de forma irreversible. Louisa Hay siempre afirmó que el universo responde al amor que tú te das, a esa devoción incondicional que te brindas a ti misma, a esa energía de autoaceptación. Y lo que tú estás recibiendo ahora es fundamental comprenderlo, no es una casualidad fortuita, ni un golpe de suerte. Es resultado directo de ese momento crucial en que dejaste de rogar y comenzaste a recordar quién eres, tu verdadera esencia, tu luz interior.
Es el eco de tu decisión inquebrantable de no volver a los lugares donde tu alma se encogía, donde tu luz se apagaba lentamente, donde te sentías invisible. Y mientras él lucha con la maraña de sus pensamientos, con esa confusión interna que lo consume, tú estás sembrando nuevos sueños, cultivando un jardín interior de posibilidades ilimitadas, estás enfocada en crecer, en expandirte en todas las direcciones. Estás ocupada en rodearte de lo que te suma, de personas y experiencias que te elevan, en nutrir tu corazón con palabras que lo eleven, que lo inspiren. No te mueves desde la carencia, desde la necesidad de un otro para sentirte completa, te mueves desde la abundancia de haberte encontrado a ti misma, de haber descubierto tu propia plenitud. Eso es lo que lo confunde, lo que lo desorienta por completo, porque muchas veces creyó que tú no podrías sin él, que eras dependiente de su presencia, que no ibas a ser capaz de seguir adelante sin buscarlo, sin su apoyo. Y ahora, al verte florecer en silencio, con una vitalidad radiante y una autonomía palpable, se enfrenta a la verdad que más le incomoda, que más lo desestabiliza. Tú no lo necesitas. Tú elegiste amarlo, pero ese afecto no era dependencia, no era una cadena que te ataba. Era amor consciente, amor que ya no está dispuesto a apagarse por alguien que no supo sostenerlo con la misma delicadeza con la que lo recibió, con la misma reciprocidad. Y mientras tú sanas, él se pierde en sus propios laberintos, en un dédalo de pensamientos que lo consume, buscando respuestas que no encuentra. Suscríbete a Código de Atracción y cultiva tu abundancia interior, dejando atrás la carencia. Intenta provocarte, reactivarte, presionarte con la esperanza de obtener una reacción familiar, de volver a tener el control sobre tus emociones. Pero tú ya no reaccionas como antes, porque descubriste que tu paz no está en el otro, en su aprobación o su presencia. Tu paz está en ti, en tu propio centro, en tu equilibrio interno. Y nadie que la rompa, que perturbe esa serenidad, merece quedarse en tu espacio vital. Esa seguridad que proyectas ahora, esa serenidad que emana de ti, no es una actuación ni una pose. Es la consecuencia directa de haberte abrazado en tu peor momento, de haber sido tu propio refugio cuando todo dolía, de no haberte soltado cuando el mundo parecía desmoronarse a tu alrededor, de haberte reconstruido sola, pieza por pieza, cuando nadie más entendía la profundidad de tu silencio, la magnitud de tu dolor. Y eso se siente, se percibe, se respeta. Él lo percibe en la forma en que ya no cedes ante sus mensajes, en cómo tu energía no se inclina por costumbre hacia él. Lo percibe en cómo tus palabras ahora tienen otro peso, otra intención, otra raíz, porque ya no hablas para convencerlo ni para buscar su aprobación. Hablas desde tu centro, desde la autenticidad de tu ser. Y el centro de una mujer sanada no tiembla ante las emociones ajenas, no se desestabiliza por el caos externo, permanece firme y enraizado. Y ahora es él quien siente la ansiedad, el vacío, la duda, el miedo inminente de que alguien más ocupe ese lugar que por tanto tiempo creyó tener asegurado, inamovible. Porque cuando un hombre siente que puede perderte, que tu partida es una posibilidad real, no solo cambia su conducta, cambia su percepción de ti. Comienza a ver lo que antes no veía, a reconocer tu valor intrínseco. Comienza a valorar lo que antes ignoraba por completo, lo que daba por sentado. Comienza a querer lo que antes no supo cuidar, lo que descuidó por negligencia. Y tú, lejos de esperar su reacción, sigues creciendo, expandiéndote en todas las direcciones, porque lo tuyo ya no es cuestión de amor romántico, de una relación con un otro. Es amor propio, es paz interior, es expansión constante de tu ser. Ya no estás mendigando atención ni validación externa, estás generando tu propia luz, una luz que irradia desde tu interior. Estás sanando con cada decisión que tomas a tu favor, con cada paso que das en tu camino de autodescubrimiento. Estás dejando claro, con una determinación inquebrantable, que quien no sabe valorar tu presencia tendrá que aprender desde tu ausencia. Y eso no es venganza, no es un acto de retaliación, es merecimiento, es justicia divina. Suscríbete a Código de Atracción para que tu seguridad y paz interior sean inquebrantables sin importar las circunstancias. Es la manera en que la vida te honra cuando tú decides honrarte a ti misma en primer lugar, cuando te colocas en el centro de tu propia existencia. Es la forma en que todo se acomoda en tu universo cuando tú te colocas en tu lugar legítimo, en el trono de tu propia vida. Es la manera en que el universo te dice, con una voz clara y resonante: gracias por no traicionarte, por no renunciar a tu esencia, por no volver donde te apagabas, donde tu luz se consumía lentamente, por elegirte incluso cuando el dolor era insoportable, cuando el camino parecía oscuro y sin salida. Y ahora él se queda mirando desde lejos como un espectador de tu propia transformación, algo que ya no puede tocar como antes, algo que se le escapó de las manos. Porque una vez que una mujer se transforma, que su esencia se transfigura, nunca bajo ninguna circunstancia vuelve a ser la misma.
Y llega ese instante, ese momento que parecía imposible e inverosímil. Él vuelve, aparece de nuevo en tu vida, se muestra con una mezcla inusual de nostalgia, inseguridad y una palpable necesidad, una carencia que lo impulsa a buscarte. No porque haya entendido todo de golpe, ni porque su epifanía haya sido instantánea, sino porque la ausencia, tu ausencia, pesa más de lo que imaginaba, más de lo que su orgullo le permitía reconocer. Porque ahora que no estás presente en su vida como antes, que tu luz no lo ilumina con la misma intensidad, comienza a descubrir la magnitud de lo que eras, lo que representabas para él, lo que le dabas sin pedir nada a cambio, esa entrega desinteresada que ahora añora. Pero ya no es igual, es fundamental comprenderlo, porque ahora tú lo miras desde otro lugar, desde una perspectiva de calma y autoconocimiento, desde una fortaleza que antes no poseías. Ya no hay urgencia en tus ojos ni ansiedad en tu energía. Ahora hay calma, una calma que desconcierta profundamente porque no la esperaba. Pensó que al regresar tú correrías a sus brazos, que estarías ahí intacta esperando su vuelta, anhelando su regreso. Pero se encuentra con una versión tuya que no había conocido antes, más firme, más libre, más tú en tu esencia más pura. Y ahí es donde comienza su verdadera incomodidad, su desasosiego. Porque regresa buscando lo de antes, la mujer que conocía y que creía tener bajo control, y se topa con alguien completamente nuevo, alguien que ha trascendido su antigua versión y que ya no encaja en sus moldes. La mujer que antes se conformaba ahora pregunta, indaga, busca la verdad. La que callaba ahora establece límites inquebrantables protegiendo su espacio. La que cedía con facilidad ahora escucha su intuición antes de abrir la puerta a cualquier posibilidad, priorizando su bienestar. Y él no sabe cómo manejar eso porque tú ya no estás pidiendo amor ni buscando su validación. Estás observando, evaluando con una lucidez asombrosa. Suscríbete a Código de Atracción y verás cómo tu transformación se convierte en tu mayor poder, atrayendo lo que realmente mereces. Ya no estás soñando con lo que podría ser, con un futuro idealizado que solo existía en tu imaginación. Estás evaluando si lo que es, la realidad tangible que él te ofrece, está a la altura de lo que mereces, de tu propio estándar de felicidad y plenitud. Ya no estás rogando que se quede, que permanezca a tu lado. Estás eligiendo si vale la pena dejarlo entrar otra vez en tu vida, si su presencia suma o resta a tu bienestar. Louise Hay decía que el cambio comienza en el pensamiento, en esa voz interna que define tu realidad y tus experiencias. Y tú has cambiado desde adentro, desde la raíz de tu ser, desde tus convicciones más profundas. Ya no ves el amor como una lucha constante, como una contienda que te agota. Lo ves como un reflejo, como un espejo de tu propio estado interior, de tu amor propio. Y si alguien llega a tu vida desde el miedo, la culpa o la necesidad, tú ya no lo tomas como amor genuino porque aprendiste a leer la energía, a discernir la verdad más allá de las meras palabras. Él siente que existes en su universo, pero no como antes, no con la misma intensidad. Sabe que no tiene la misma influencia sobre ti, que tu alma no vibra al mismo ritmo que la suya, que ya no están en sintonía. Y aunque lo intente con todas sus fuerzas, no logra volver al lugar que perdió, a esa posición privilegiada que antes ocupaba en tu vida. Porque lo que perdió no fue solo tu cuerpo, tu presencia física, fue tu entrega incondicional, tu mirada limpia de prejuicios, tu corazón dispuesto a amar sin reservas, tu confianza sin condiciones. Y eso no se recupera con un simple mensaje, ni con una disculpa improvisada, ni con una promesa vacía de cambio, porque son tesoros inmateriales que solo pueden recuperarse con una transformación real y profunda. Porque tú ya no necesitas que él cambie para que tú seas feliz, necesitas que tú no te pierdas en el intento de que vuelva, que tu esencia no se diluya en esa búsqueda. Y es ahí donde ocurre el verdadero milagro, no en el exterior, no en una transformación dramática de su parte, sino en lo más profundo de tu ser, dentro de ti misma. Porque ya no estás buscando que te quiera, que te valide, que te dé el amor que anhelas. Estás agradeciendo haberte querido tú cuando nadie más lo hizo, cuando te sentías sola y desamparada. Ya no estás tratando de convencer a nadie de que te elija, de que reconozca tu valor. Estás reconociendo que siempre fuiste tú la que debía elegirte primero, la que debía priorizar su propio bienestar. Y ahora entiendes con una claridad deslumbrante por qué tu ausencia fue tan necesaria, no para castigarlo ni para infligirle dolor, sino para encontrarte a ti misma, para reconectar con tu esencia. Porque sin ese espacio de introspección, de soledad elegida, nunca habrías descubierto tu verdadero poder, el poder de no volver donde te apagaste, donde tu luz se consumía lentamente. El poder de mirar atrás sin perder el rumbo de tu propio camino, de aprender del pasado sin quedarte anclada en él. El poder de soltar sin resentimiento, de liberar el peso del rencor.
de cerrar ciclos sin odio, sin la amargura que consume el alma, de continuar sin miedo, sin la ansiedad que te paralizaba antes. Y él lo ve. Ve que ya no estás esperando su versión mejorada, su transformación idealizada. Ve que ya no lo necesitas para sentirte completa, para alcanzar la plenitud, para ser feliz. Ve que te tienes a ti, que has construido una relación inquebrantable contigo misma, y que eso es más poderoso que cualquier intento de volver a conquistarte, de recuperar el terreno perdido. Porque tú ya no buscas cuentos de hadas ni finales felices impuestos. Estás escribiendo tu propia historia, un relato auténtico y significativo, donde tú eres la protagonista. Y si alguien no sabe leerte con el alma, si no logra conectar con tu esencia más profunda, no merece ser parte de tus páginas, de tu narrativa personal. Y llega el momento de la decisión, no porque él lo diga, ni porque aparezca de nuevo en tu vida con una propuesta, sino porque tú, desde el lugar más profundo de tu nueva conciencia, entiendes que no todo lo que regresa merece quedarse, merece un espacio en tu presente. Porque ahora puedes ver con claridad, con una lucidez que antes te faltaba. Ya no estás enredada en las emociones, ni atrapada en los deseos de que él te confirme lo que vales. Ahora sabes con una certeza inquebrantable que tu valor no se mide por quién te busca, ni por la atención que recibes de otros, sino por cómo te eliges cada día, por cómo priorizas tu propio bienestar. Suscríbete a Código de Atracción para descubrir cómo tu autoafirmación se convierte en la base de tu poder personal y la llave de tu libertad. Por cómo ya no necesitas que te amen para amarte tú misma, para nutrir tu propia esencia, para sentirte completa y digna de todo lo bueno. Por cómo puedes cerrar ciclos con la frente en alto, con dignidad y sin arrepentimientos, sabiendo que diste todo lo que tenías, pero que ahora te toca darte a ti misma con una devoción inquebrantable, priorizando tu bienestar. Y esa libertad, esa liberación de ataduras, se nota, se irradia desde cada poro de tu piel, transformando tu aura. Porque él lo percibe en cada palabra que no dices, en cada silencio que no llenas por costumbre, en cada espacio que ya no le pertenece, que ahora es tuyo. Lo que antes era dependencia, esa necesidad de su presencia para sentirte completa, ahora es paz, una serenidad que lo descoloca. Lo que antes era espera, esa ansiedad por su regreso, ahora es presencia, una conexión plena con el aquí y ahora, con tu propio ser. Y lo que antes era necesidad, esa carencia emocional que te impulsaba a buscarlo, hoy es conciencia, un estado de profunda comprensión de tu propio ser y de tu lugar en el mundo. Louisa lo dijo siempre, con una sabiduría que trasciende el tiempo: cuando tú te sanas, cuando tu ser se equilibra y se alinea, todo a tu alrededor cambia. Y aunque él vuelva, y aunque diga todo lo que siempre esperaste oír, todas esas palabras que anhelabas escuchar, tú ya no eres la misma mujer que necesitaba escuchar esas palabras para quedarse, para aferrarse a una ilusión. Porque ahora sabes lo que mereces con una certeza inquebrantable grabada en tu alma. No lo estás negociando ni lo estás suplicando, lo estás encarnando, lo estás viviendo en cada fibra de tu ser. Y eso no tiene marcha atrás, es un camino sin retorno, una transformación irreversible. Lo más poderoso que puedes hacer, la acción más trascendental que puedes emprender, no es demostrarle nada a él ni buscar su aprobación o su arrepentimiento. Es demostrarte a ti misma que puedes caminar hacia adelante sin traicionarte, sin renunciar a tu esencia, sin comprometer tus valores. Que puedes soltar incluso lo que amas si ese amor no te honra, si no te eleva, si te consume lentamente. Que puedes cerrar una historia con la frente en alto, con dignidad y sin arrepentimientos, sabiendo que diste todo lo que tenías, que te entregaste por completo, pero que ahora te toca darte a ti con una devoción inquebrantable, priorizando tu propio bienestar. Y cuando haces eso, cuando de verdad te comprometes con ese proceso de autodescubrimiento y sanación, inspiras, empoderas, iluminas a otras mujeres que aún no se atreven a dar el paso, a liberarse de sus propias ataduras, de sus miedos. A mujeres que siguen atrapadas en el mismo ciclo, esperando migajas de afecto, soñando con que alguien cambie sin que ellas muevan un dedo, perdiéndose en relaciones que apagan su luz interior. Tú, al elegirte a ti misma, estás mostrando el camino, estás abriendo una senda de posibilidades para otras almas en busca de liberación y plenitud. Y si este mensaje llegó hasta ti, si estas palabras tocaron alguna herida que no sabías cómo nombrar, o resonaron con alguna parte de tu historia, es porque tu alma ya está lista para dejar de encajar donde no eres vista, donde tu valor es ignorado. Lista para soltar lo que duele, para liberarte del peso del pasado, lista para regresar a ti, a tu esencia más pura y auténtica. Y si tú también sientes que esto puede tocar a otra mujer, a otra alma que lo necesita desesperadamente, compártelo sin dudar. Porque hay muchas allá afuera que aún no se atreven a dar el paso,
Y tal vez escuchar esto sea lo que necesitan para recordar quiénes son, para despertar a su propio poder, para iniciar su propia transformación. Déjame tu experiencia en los comentarios, cuéntame si alguna vez viviste algo parecido, cómo lo superaste, qué descubriste de ti en ese proceso, o simplemente dime cómo te hizo sentir este mensaje, porque tu voz puede ser el puente para otras, la inspiración que necesitan para dar el primer paso. Y si sentiste que esto te sostuvo en un momento importante, que te brindó consuelo o claridad, no te vayas sin suscribirte. Código de Atracción existe por ti y para ti, para recordarte cada día que mereces amor, pero sobre todo mereces el tuyo propio, ese amor incondicional que nace de tu interior. Comparte, comenta, suscríbete y haz que este mensaje llegue tan lejos como mereces llegar tú.